o presupuestos generales o elecciones anticipadas. Soy José Ramón Riera y estás en el canal de Si el Gobierno lo permite. Hombre, vamos a ver, señora Montero, aquí hay una cosa que parece usted que no se quiere enterar demasiado bien. Un país necesita los presupuestos generales y no hay excusas. Vamos a ver, una cosa es que ustedes llevasen gobernando 2, 3 años y en estos momentos tuviesen dificultades para conseguir aprobar unos nuevos presupuestos. Ustedes acaban de acceder al gobierno. Acaban de acceder al gobierno después de las últimas elecciones del 23 de julio. Ustedes tienen la obligación de presentar presupuestos generales. Se lo está diciendo la Abogacía del Estado. El informe de la Abogacía del Estado dice a María Jesús Montero que tiene la obligación de presentar presupuestos generales del Estado. Que si no los presenta, es decir, está cometiendo posiblemente un posible incumplimiento de la Constitución. Vamos a ver, ¿qué tienen que ver las elecciones catalanas con que usted no presente presupuestos generales? Usted lo presenta, que se los echan para atrás, se aguanta. Es decir, con lo cual demostrará que su gobierno no se sostiene, pero se presenta. Y si luego ustedes no consiguen aprobarlos, ustedes deben de inmediatamente convocar elecciones anticipadas. No se sostiene que un gobierno que está sostenido en un hilito, es decir, que sus socios a los cuales ustedes les están dando una ley de la amnistía, que encima no les aprueban los presupuestos. Hombre, por favor, hombre, no me chinche. Vamos a ver, no me chinche usted. No me diga, no me haga que me enfade, señora Montero. No haga que me enfade porque de verdad es que esto es una tomadura de pelo. Ustedes tienen la obligación de presentar presupuestos generales de Estado. Que no se los aprueban, a la calle. Presenten elecciones generales. Sí, estamos en una democracia. Estamos todavía en una democracia. Si ustedes no presentan presupuestos generales, esto es de nuevo un intento de golpe de Estado. Pasamos a una dictadura. Claro, como es del proletariado, que es comunista, parece ustedes que eso no les importa. No, esto es muy importante. En una democracia se presentan presupuestos, sí, si no se aprueban y si no consiguen que se apruebe en su primer año de legislatura, mire, así, a convocar a elecciones. ¿Le ha quedado usted claro? Además, esto produce un tremendo problema para el país. Usted no es consciente de ello. Usted sabe perfectamente que nos han pedido un 3% de déficit. Un 3% de déficit. Un 3% de déficit significa bajar 10.000 millones el déficit con respecto al del 2023. Bajar 10.000 millones el déficit cuando las pensiones han subido 12.000 millones, cuando los salarios de los empleados públicos suben 6.000 millones, cuando los gastos financieros de la deuda suben en otros 6.000 millones, estamos hablando de 24 más 10, 34.000 millones. Ustedes tienen que bajar los gastos en 34.000 millones. ¿Cómo lo van a hacer si ustedes no tienen presupuestos generales? ¿Qué quieren? ¿Que nos volvamos otra vez a una situación en la cual nuestra deuda se convierta en impagable? Que se han endeudado ustedes en 29.000 millones en 2 meses. Oiga, en 2 meses 29.000 millones a razón de 15.000 millones al mes. ¿Se da usted cuenta de la situación en la que está este país? Por favor. Entérese usted, deje de decir tonterías, dedíquese a lo suyo, que es el Ministerio de Hacienda. Bueno, que no sé por qué se lo han dado, pero bueno, dedíquese usted a lo suyo. Preparen los presupuestos, que es su trabajo y que es su labor, preséntelos al Congreso, los diputados, al Senado y de nuevo al Congreso, y hagan frente a sus decisiones. Nadie les ha obligado que se alíen con independentistas, con bárbaros asesinos. Nadie les ha obligado que se alíen ustedes con un tipo que está fugado en Waterloo, que se escapó en el maletero de un coche por miedo a que le detuviesen. Nadie les obliga a eso, pero sí les obliga la Constitución a que presenten presupuestos. O sea, que no se olviden de eso y hagan su trabajo. Están ustedes, mis queridos amigos, en el canal de Si el Gobierno lo permite. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis me gusta, compartirlo por las redes sociales y suscribiros al canal de Si este Gobierno nos lo sigue permitiendo. Nos vemos en el próximo vídeo.